Muy buenos días, queridos amigos. Ya estoy aquí, gracias a Dios, para que estudiemos la palabra de Dios, ¿ok? Espero que ustedes también estén bien con la bendición de nuestro Dios. Y esta vez vamos a estudiar en el libro de Mateo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio que Él hizo aquí en la tierra con nosotros, ¿ok? Vamos a aprender un poco y bueno, vamos a empezar nuestro estudio, vamos a orar. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por este día, Señor. Rogamos tu bendición. Guárdanos, quédate con nosotros hoy y ayúdanos a comprender tu palabra. Sé tú nuestro amparo y escudo y da tu bendición abundante a aquellos que te necesitan tanto, Señor. Por las personas por las cuales estamos orando y si hay alguien más por ahí que tiene alguna necesidad, ayúdanos conforme a tu voluntad, mi Dios. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Les voy a invitar, vamos a Mateo capítulo 4, versículo del 12 aquí a unos versículos. Vamos a ver. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Les resplandeció porque había venido Jesús a ese lugar, ¿verdad? Por eso vio una gran luz. Estaba en sombra de muerte y ahora vio una gran luz. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora les voy a invitar, vamos aquí al libro de Marcos, Evangelio de Marcos, en el versículo 35, capítulo 1. Dice: levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Esa era una enfermedad muy común. El enemigo, el diablo, se mostraba mucho y mucha gente era endemoniada y Jesús venía y los restauraba. Pues Jesús vino a la tierra, a hacer su grandiosa obra de salvación con nosotros, ¿verdad? Él vino a salvarnos, Él vino a restaurarnos por su infinito amor, porque nos ama mucho. A eso vino aquí a la tierra, ¿verdad? Y bueno, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo también como siervo para suplir incansablemente la necesidad de nosotros. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso lo dice en el Evangelio de Mateo 8:17. Y vino para atender a todas las personas, todos los en su dolor. Vino para quitar la carga de enfermedad, de miseria y de pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para dar salud, paz y perfección de carácter. Variadas eran las circunstancias y necesidades de los que suplicaban su ayuda. Todos tenían necesidades diferentes y ninguno de los que a él acudían quedaba sin socorro. Él estaba siempre dispuesto a ayudarles. De él fluía un caudal de poder curativo que sanaba el cuerpo, el espíritu y el alma a los hombres. La obra del Salvador no se limitaba a tiempo ni lugar determinado. Su compasión, su amor compasivo, su corazón compasivo no conocía límites. En tan grande escala realizaba su obra de curación y de enseñanza que no había en Palestina edificio bastante grande para dar cabida a las muchedumbres que a él acudían. Y se encontraba su hospital en los verdes collados de Galilea, en los caminos reales, junto a la ribera del lago, en las sinagogas y doquiera podían llevarle los enfermos. Él no se encerraba en las paredes porque dice que no había hospital allí, no había lugar tan grande
que pudiera contener a todas las personas que iban a verlo. Dice que su hospital estaba afuera, ¿verdad? Allí en el campo, a las orillas del lago, donde quiera, allí hacia su lugar. Y era un lugar amplio allá afuera para que le pudieran llevar todos los enfermos, porque había muchísimos enfermos. En toda la ciudad, villa y aldea y por donde pasaba, ponía las manos sobre los pacientes y los sanaba. Doquiera hubiera corazones dispuestos a recibir su mensaje, los consolaba con la seguridad de que su Padre Celestial los amaba. Todo el día servía a los que acudían a él y al anochecer atendía a los que habían tenido que trabajar penosamente durante el día para ganar el escaso sustento de sus familias. Aquí Jesús dice que trabajaba todo el día. Él desde tempranito ya estaba allí trabajando y dice que aún por las noches ayudaba a los que venían a él, porque muchas personas pues no podían venir a él por temprano, porque dice que trabajaban, ¿verdad? Para ayudar a su familia y él los atendía por la noche. Su trabajo era fatigante. Jesús ocupado todo el día sirviendo, ayudando. Y miren aquí, dice que también él consolaba a las personas, les daba la seguridad de que su Padre Celestial los amaba, porque antes se creía que cuando las personas se enfermaban era que estaban enfermas por sus pecados. Y sin embargo, ustedes pueden leer la Biblia, no busque este texto, en donde dice que él sanó al paralítico, donde le dijo, tus pecados te son perdonados, al paralítico que metieron por el techo. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y todos dicen, blasfemias, dice este. Y él dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados, dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces el paralítico se paró y anduvo, ¿verdad? Entonces quiere decir que él podía perdonar pecados, ¿verdad? Ahí lo está diciendo, pero antes antes de curarlos les daba más que nada la salvación del alma, porque la gente pensaba que era pecadora y que por eso se habían enfermado. Entonces por eso mucha gente no quería a los enfermos, porque pensaban que eran muy pecadores. Entonces él les daba la seguridad de que Dios los amaba, ¿verdad? Jesús cargaba con el tremendo peso de la responsabilidad de la salvación de los hombres. Sabía que sin un cambio decisivo en los principios y propósitos de la raza humana, todo se perdería. Esto acongojaba su alma y nadie podía darse cuenta del peso que le abrumaba, porque él no quería que nadie se perdiera. Y les hablaba, les sanaba y les hablaba del reino de Dios. Jesús quería que todos amaran al Señor y que todos lo aceptaran, porque los sacerdotes, los fariseos, hacían aparecer a Dios como un Dios enojador, un Dios que nada más esperaba que sus hijos se equivocaran para castigarlos. Y Jesús vino para mostrar al mundo el carácter del Padre, que Dios es amor. No es ningún tirano, ningún juez que nada más está esperando que sus hijos se equivoquen para castigarlo. En su niñez, juventud y edad viril, Jesús anduvo solo. No obstante, estar con él era estar en el cielo. Y día tras día sufría pruebas y tentaciones. Día tras día estaba en contacto con el mal y notaba el poder que el mal ejercía en aquellos a quienes él procuraba bendecir y salvar. Pero con todo no flaqueó ni se desalentó. En todas las cosas sujetaba sus deseos estrictamente a su misión. Glorificaba su vida subordinándola en todo a la voluntad del Padre. Cuando en su juventud su madre, al encontrarle en la escuela de los rabinos, le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Respondió, ¿por qué me buscabas? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Es cuando María y José perdieron a Jesús. ¿Se recuerdan? Cuando fueron a Jerusalén y Jesús se quedó en Jerusalén y ellos no se habían dado cuenta. Ellos ya tenían 2 días de camino y no se dieron cuenta de que Jesús no iba con ellos. Entonces se regresaron a Jerusalén a buscarlo y lo encontraron allí en el templo hablando con los sacerdotes. Y le dijo, ¿por qué nos hiciste esto? Nos hemos preocupado mucho. Jesús le dijo, ¿por qué me buscan?
¿No saben que los negocios de mi Padre es necesario que estén? Porque Jesús sabía a lo que había venido. Él sabía su misión. Él sabía que había venido a dar su vida por nosotros, a salvarnos de nuestros pecados. Jesús sabía, aún de niño, cuál era su misión, de rescatar al mundo. Él sabía que Él no había venido para hacer planes, para saber qué iba a estudiar cuando fuera grande, para saber en qué iba a trabajar, que se iba a comprar su casa o lo que fuera a hacer. Él no hizo planes para nada. Él sabía a lo que iba venido. Él sabía que iba venido a morir por nosotros. Entonces estaba en su trabajo, haciendo su obra, ahí hablando con los sacerdotes, enseñándoles a ellos. Entonces, en su vida, era su vida una vida de continua abnegación. No tuvo hogar en este mundo, a no ser cuando la bondad de sus amigos proveía sus necesidades de sencillo caminante. Él no tenía casa. Él podía haber tenido una casa, aunque sea sencilla, ¿verdad? O una casa hermosa como quisiera, pero sin embargo no, porque él andaba errante, andaba para allá, para acá, visitando las villas, los pueblitos, cada lugar, para ir a sanar a la gente, para ir a restablecerla, a hablarle del amor de Dios. Él caminaba no por un día, por dos, él caminaba por muchísimos días, de un lugar a otro, porque era caminar, caminar y caminar. Él llevó en favor nuestro la vida de los más pobres. Anduvo y trabajó entre los menesterosos y dolientes. Entraba y salía entre aquellos por quienes tanto hiciera sin que le reconocieran ni lo honrasen. Siempre se le veía paciente y alegre, y los afligidos le aclamaban como mensajero de vida y paz. Veía las necesidades de los hombres y mujeres, de niños y de jóvenes, y a todos los invitaba diciéndoles: vengan a mí. Esto lo pueden encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. En el curso de su ministerio, Jesús dedicó más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Sus milagros atestiguaban la verdad de lo que dijera, a saber que no había venido a destruir, sino a salvar. Y doquiera iba, las nuevas de su misericordia le precedían. Donde había pasado, se alegraban en plena salud de los que habían sido objeto de su compasión y usaban sus recuperadas facultades. Muchedumbres los rodeaban para oírlos hablar de las obras que había hecho el Señor en ellos. Su voz era para muchos el primer sonido que oyeran, su nombre la primera palabra que jamás pronunciaran, su semblante el primero que jamás contemplaran. ¿Cómo no habrían de amar a Jesús y darle gloria? Cuando pasaban por pueblos y ciudades, era como corriente vital que derramaba vida y gozo por todas partes. Aquí yo me recuerdo de la historia del ciego. Aquí está diciendo que la primera cosa que a veces veían era el rostro de Jesús, o la primera voz que oían era la de Jesús, ¿verdad? Porque Él sanaba a los ciegos, a los mudos, a los sordos, sanaba a todos. Y era el rostro, lo primero que veían, o sus manos la primero que tocaban, o su voz la primera en oír, ¿verdad? Qué lindo era eso. El Salvador aprovechaba cada curación que hacía para sentar principios divinos en la mente. El Salvador aprovechaba cada curación que hacía para dice, él hacía cada curación, él quería curar y sanar a cada personita. Tal era el objeto de su obra, y prodigaba bendiciones terrenales para inclinar los corazones de los hombres a recibir el evangelio de su gracia. Cristo hubiera podido ocupar el más alto puesto entre los maestros de la nación judaica, pero prefirió llevar el evangelio de los pobres. Él hubiera podido ser un gran líder aquí en la tierra. Aquí los fariseos, los escribas le decían, no te juntes con ellos, son pecadores. Y le decían cómo debía de comportarse, cómo debían de hacer. Jesús podía haberse hecho grande entre ellos. Pero sin embargo Jesús nunca quiso. Él prefirió ayudar a los menesterosos, dar paz al afligido, ¿verdad? Jesús nunca buscó un beneficio terrenal. Él siempre
su primera cosa que le preocupaba era atraerlos a su reino, al reino de su Dios, en sanarlos, en ayudarles, ¿verdad? Él iba de lugar en lugar para que los que se encontraban en el camino real o en los atajos oyeran las palabras de verdad, a orillas del mar, en las laderas de los montes, en las calles de la ciudad, en la sinagoga, se oía su voz explicando las sagradas escrituras. Muchas veces se enseñaba en el atrio exterior del templo para que los gentiles oyeran sus palabras, porque los gentiles no entraban al templo. Los judíos no dejaban que entraran, porque los judíos pensaban que la salvación era para ellos solamente. Y las explicaciones de las escrituras que daban los escribas y los fariseos discrepaban tanto de las de Cristo que esto llamaba la atención del pueblo. Los rabinos hacían hincapié en las tradiciones, en las teorías y especulaciones humanas. Y muchas veces lo hacían en lugar de la escritura misma y les enseñaban lo que los hombres habían dicho y escrito acerca de ella. Y eso no debe de ser. El tema de lo que enseñaba Cristo, en cambio, era la palabra de Dios. A los que le interrogaban, le respondía sencillamente, escrito está. ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo lees? Cada vez que un amigo o un enemigo manifestaba interés, Cristo le presentaba la palabra, proclamaba con claridad y potencia el mensaje del evangelio. Y es que así debe de ser. No se deben de enseñar tradiciones o cualquier otra cosa que no está escrita en la Biblia. Nosotros, como hizo Cristo, decir, escrito está, ¿verdad? Siempre con la Biblia, con la palabra de Dios. No aceptemos otra enseñanza, amigos, que lo que está más bien en la Biblia, ¿verdad? Esa debe de ser nuestra regla, la Biblia y solo la Biblia, la palabra de Dios. Las palabras de Cristo derramaban raudales de luz sobre las enseñanzas de patriarcas y profetas, y las escrituras llegaban así a los hombres como una nueva revelación. Nunca hasta entonces había percibido sus oyentes tan profundo significado en la palabra de Dios, porque antes sus enseñantes, que eran los sacerdotes, los escribas, les enseñaban otras cosas. Jamás hubo evangelista como Cristo. Él era la majestad del cielo, pero se humilló hasta tomar nuestra naturaleza para ponerse al nivel de los hombres. A todos, ricos y pobres, libres y esclavos, ofrecía a Cristo el mensaje del pacto, las nuevas de la salvación. Su fama de médico incomparable cundía por toda Palestina. A fin de pedir auxilio, los enfermos acudían a los sitios por donde iba a pasar. Allí también acudían muchos que anhelaban oír sus palabras y sentir el toque de su mano. Así iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a los enfermos, que él, que era el Rey de Gloria, revestido de humilde ropaje de la humanidad. Asistía a las grandes fiestas de la nación y a la multitud absorta en las ceremonias externas, hablaba de las cosas del cielo y ponía la eternidad a su alcance. A todos les traía tesoros sacados del depósito de la sabiduría. Les hablaba en lenguaje tan sencillo que todos podían entenderlo. Valiéndose de métodos peculiares, lograba aliviar a los tristes y afligidos. Con gracia tierna y cortés, atendía a las almas enfermas de pecado y les ofrecía salud y fuerza. El príncipe de los maestros procuraba llegar al pueblo por medio de las cosas que le resultaban más familiares. Presentaba la verdad de un modo que le dejaba para siempre entretejida con los más santos recuerdos y simpatías de sus oyentes. Enseñaba de tal manera que les hacía sentir cuán completamente se identificaba con los intereses y la felicidad de ellos. Tan directa era su enseñanza, tan adecuadas sus ilustraciones y sus palabras, tan impregnadas de simpatía y alegría, que sus oyentes se quedaban embelesados. La sencillez y el fervor con que se dirige a ellos, a los necesitados, santificaban cada una de sus palabras. A él, Jesús les enseñaba a cada uno de acuerdo a cómo ellos entendían. Si eran campesinos, si eran pobres o si eran doctos entendidos, a cada uno les enseñaba de acuerdo a lo que entendían. A los campesinos les hablaba del campo, del sembrador, de la buena semilla, ¿verdad? Les hablaba de los lirios del campo, que ni aun Salomón se había vestido como uno de esos lirios, y que no se preocuparan de lo que iban a
a vestir, sino que se preocupaban de ponerse en las manos de Dios. También les hablaba de los pajarillos, que los pájaros no hilan, no recogen en graneros y sin embargo el Señor los alimenta, ¿verdad? Y así nosotros no debemos tampoco tener temor de nada porque Dios nos alimenta. La enseñanza de Jesús era tan linda que Jesús les hacía y les hablaba para que de forma que ellos entendieran. A cada uno hablaba de forma sencilla para que entendieran. Hasta aquí nos quedamos. Dios les bendiga abundantemente, amigos. Bendiciones. Buen día.